Muy buenas noches, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 24 correspondiente a la prueba y estábamos analizando específicamente lo concerniente a el registro como un acto urgente de comprobación. En la última clase habíamos planteado algunas ideas importantes y ahora pues le vamos a dar continuidad a este tema. Nos vamos a la ley específicamente en el artículo 191 de nuestro Código Procesal Penal, donde nos da los lineamientos para el allanamiento y registro de una vivienda o un local habitado. Dice el artículo 191, cuando haya motivo fundado para presumir que en un lugar público o privado existen objetos relacionados con la comisión del hecho punible que se investiga o que ahí se pueden efectuar detenciones, el fiscal o la policía deberán, dice, solicitar al juez la expedición de una orden de registro de ese lugar, quien deberá resolver en un plazo no mayor de 2 horas. La falta de resolución judicial en el plazo indicado hará incurrir al juez en responsabilidad penal y la Fiscalía General de la República de oficio informará a la sección de investigación judicial. Si el juez accede a lo solicitado, librará oficio con orden de registro expresando el lugar, día y la diligencia que habrá de practicarse, dice el tiempo durante el cual la orden estará vigente y el objeto de la diligencia. Si en la práctica de la diligencia se encontraren efectos concernientes a acciones delictivas distintas a las que se investiga, la policía deberá incautarlos, identificarlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía junto con un informe pormenorizado de su actuación. El fiscal podrá estar presente en la diligencia del registro, dice, si en un lugar se encuentra el imputado, se procederá a su captura cuando corresponda, haciéndole saber el motivo de su detención y los derechos que la ley le concede. Bien, sobre este artículo es importante hacer algunos planteamientos muy relevantes, ¿no? Primeramente, dice la ley que cuando se pretenda encontrar en un lugar habitado, en una vivienda o en un lugar cerrado, también objetos provenientes de hechos delictivos o se pretenda capturar al imputado, se podrá solicitar la autorización de registro como un acto urgente de comprobación. Ya habíamos explicado que son los actos urgentes de comprobación. Ahora, uno de los aspectos importantes aquí a analizar es, primeramente, cuáles son los derechos vulnerados que pueden establecerse cuando se realiza esta diligencia, porque el legislador considera necesario la autorización por parte del juez para que pueda procederse. Y específicamente, si nos vamos a nuestra Constitución, en el artículo 2, se habla del derecho, de los derechos individuales. Dice, toda persona tiene el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y la defensa de los mismos. Cuando hablamos del derecho a la seguridad, a la propiedad y a la posesión, esto lo vinculamos directamente con ese derecho que tenemos todos los habitantes o que podemos llegar a tener todos los habitantes del derecho a nuestra morada y a la seguridad que debe de existir en torno a la misma. De hecho, nuestro Código Procesal Penal establece un delito de inviolabilidad de la morada, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en un primer momento, por mandato constitucional y como un derecho fundamental, se reconoce el derecho a la propiedad, a la posesión también. Esto lo relacionamos más específicamente con el artículo 20 de nuestra Constitución, donde dice claramente, la morada es inviolable y solo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita, por mandato judicial, por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración o por grave riesgo de las personas. La violación a este derecho dará lugar a reclamar indemnización por daños y perjuicios ocasionados. Entonces, nuestro legislador ha considerado como un derecho humano fundamental el derecho a la morada, es decir, el derecho donde se genera la intimidad, la seguridad del grupo familiar y de la misma persona como tal. En tal sentido, pues, es de máxima protección tener este derecho para evitar abusos, arbitrariedades por parte de la autoridad pública o otra autoridad administrativa que quiera violentar e ingresar de manera violenta a nuestra vivienda o a un local cerrado también. Entonces, en ese sentido, ahí radica la importancia de exigir una orden judicial para salvaguardar este derecho humano fundamental. Esa es la regla general. La regla general
el hecho de pedir una orden judicial por parte de fiscalía o de la policía, ya lo vamos a ir viendo más adelante, para poder incursionar en un local habitado. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender? Porque cuando hablamos del derecho a la morada, algunos autores consideran que puede considerarse esto como muy subjetivo, y es mejor decir, porque si hablamos de derecho a la morada podría entenderse como el lugar donde única y exclusivamente se desarrolla la vida familiar, donde hay sano esparcimiento, donde hay muestras de afecto hacia nuestros hijos, nuestra familia, nuestras esposas, etc. Y el lugar donde hay íntima privacidad, donde mantenemos cierto grado de confidencialidad, etc. Pero cuando hablamos del domicilio, incorporamos como al domicilio como la generalidad y la morada tal vez como una especie de domicilio. También el concepto se vuelve más amplio y nos da la oportunidad de incorporar otras esferas, otros elementos que podrían también considerarse en el momento de efectuar un registro. Es así que uno de los requisitos que se establecen para poder detallar un lugar como parte de un domicilio de una persona y que consecuentemente necesitaría una orden judicial para que la policía pueda incursionar en ese lugar y obtener los objetos a la persona que pretende como consecuencia o vinculada a la comisión de un hecho delictivo, tendría que establecerse que ese lugar tiene una vocación de permanencia, decíamos en la clase anterior. Hay una vocación de permanencia, es decir, hay un ánimo de permanecer en él, de desarrollar actividades. Y ese es un parámetro muy fundamental para establecer cuando estamos frente a un domicilio. Entendido el domicilio no únicamente como nuestra vivienda, nuestro lugar donde vamos a descansar, sino que el lugar donde desarrollamos actividades cotidianas, ordinarias, y donde hay una vocación de permanencia, es decir, donde necesitamos o donde estamos presentes cotidianamente o habitualmente para desarrollar una determinada actividad. Entonces, ese sería el parámetro para establecer si en un momento determinado necesitamos o no una autorización judicial. Ahora, este requisito de vocación de permanencia no tiene que ver de ninguna manera con que el lugar donde yo desarrolle mis actividades normales, habituales, o donde yo visite frecuentemente, donde permanezca por tiempos considerables, sea un lugar, diríamos, construido específicamente para ese fin, o construido para el desarrollo de esas actividades. A lo que me refiero es de que no se necesita, por ejemplo, un lugar totalmente estructurado para decirte que ahí hay vocación de permanencia. O un lugar que esté ubicado necesariamente en un sector de la comunidad donde yo pueda desarrollarme socialmente o laboralmente. No son esos los requisitos, basta con la vocación de permanencia. En ese sentido, podríamos decir que una casa rodante, como lo planteé en la última clase, una casa rodante demuestra una vocación de permanencia. Hay un modus vivendi de la persona en ese lugar, no importando que sea un lugar, un espacio pequeño, no importando de que un día esté, por ejemplo, en Santa Ana, otro día esté en Aguachapán, otro día esté en Sonsonate, etcétera, que se puede movilizar, ¿no? De hecho, es una casa rodante. Entonces, ahí hay vocación de permanencia. En tanto, si se quiere realizar un registro, tendría que pedirse una orden judicial. ¿Por qué? Porque convergen derechos de intimidad, de honor, de dignidad sobre ese lugar. Podríamos hablar, por ejemplo, de que yo tenga una casita allá en una montaña, por ejemplo, allá en Miramundo, en el Limo, en Metapán, en un lugar muy, diríamos, muy escondido, donde mi casa sea la única y esté rodeado de montañas, de animales, de vegetación, etc. Y no por eso vamos a considerar que esa casa no es apta, digamos, para el desarrollo humano y que ahí no puedo tener mayor relación yo con las personas y por tanto no puede existir una vocación de permanencia ahí. Definitivamente esos son factores que quedan excluidos para establecer de que hay vocación de permanencia. Estrictamente la vocación de permanencia es
el hecho de que yo pueda llegar y que yo tenga cierto dominio sobre el lugar donde estoy habitando o el lugar donde estoy en ese momento, no diríamos estacionado, el lugar donde estoy visitando en ese momento. Si hay un cierto dominio sobre eso y es un lugar donde yo también ejerzo actividades personales o laborales, entonces hay una vocación de permanencia. Entonces explico esto pues porque no precisamente los registros pueden darse en una vivienda de una colonia X, ¿no? Pueden darse en otros lugares también, como poníamos el ejemplo de las casas rodantes o una casa o una vivienda o una casa de árbol, por ejemplo, que esté allá en medio de una montaña. Yo ahí tengo mi cama, tengo mis utensilios para cocinar, aunque llegue, por ejemplo, llego una vez a la semana, 2 veces a la semana, hay vocación de permanencia en esos lugares. Entonces, explico esto pues para que veamos el contexto en donde nos podemos mover y saber cuándo se necesita una orden judicial. Podríamos hablar, por ejemplo, de una tienda de campaña, alguien que esté acampando por varios días en un lugar. Ahí hay vocación de permanencia también. Alguien puede decir, mire, no es un lugar cotidiano, no es un lugar donde se pueda estar desarrollando continuamente. Si ha estado, por ejemplo, una persona evangelista, por ejemplo, fue a establecer una tienda de campaña en un lugar para transportarse, pero ahí tiene sus cosas donde realiza sus actividades, ahí hay ánimo de permanencia y por tanto no pudiese llegar la policía y incursionar o entrar en el lugar si no hay una orden judicial, porque atentaría contra ese derecho a la intimidad, al honor de la persona o de su grupo familiar en un determinado caso. Entonces, vean lo interesante que se torna cuando hablamos de este acto urgente de comprobación y el cuidado que hay que tener en las diligencias que se van a realizar. Entonces, pueden darse el caso también, por ejemplo, de que queramos incursionar en la habitación de un hotel. Fíjense bien, si vemos nuestro código procesal penal, en el artículo 191, en el 192 dice, vamos a irnos adelantando, sin embargo faltan varios elementos que tengo que explicar del 191, pero para que comprendamos la idea. Cuando el registro deba practicarse en una morada o local habitado o en sus dependencias cerradas, se hará la prevención de allanamiento. Si no da el permiso correspondiente, dicha prevención podrá ser omitida cuando exista grave riesgo para la vida o seguridad de las personas. Pero me interesa la primera parte. Cuando el registro deba practicarse en una morada o local habitado. Pensemos en una habitación de un hotel. En la habitación de un hotel yo tengo cierta disposición de ese espacio. Realizo actividades, ya puedan ser laborales, realizo actividades de vida, de esparcimiento, aunque no es mío el hotel, no son míos los accesorios, pero tengo un contrato de servicio y eso me habilita a mí, me da derecho a una posesión, a un goce, a un disfrute, tal vez no a una disposición, pero sí tengo una sección de intimidad ahí. En ese sentido, para incursionar dentro de un hotel, dentro de una habitación, también tendría que tener un permiso, una orden judicial sobre eso. Podríamos hablar, por ejemplo, de los pabellones, el pabellón, de ejemplo, de los oficiales de la Fuerza Armada. En los destacamentos militares, los oficiales tienen sus pabellones donde duermen, donde tienen su escritorio, sus baños, etcétera. Es su pequeña casita donde ellos se desarrollan también sus tiempos libres o donde pueden permanecer para comer, para divertirse un rato, ver televisión, etcétera. Pero es parte también de una intimidad. Entonces, también estos locales necesitan autorización judicial. Pensemos que la policía tiene conocimiento de que ahí se encuentran escondidos o han resguardado droga, armas, a una persona, etc. Se necesita una orden judicial para poder incursionar en esos lugares.
situación distinta suele suceder, por ejemplo, en los centros penitenciarios. Cuando hablamos de los centros penitenciarios, pues ya hay también, convergen normas de derecho administrativo, porque hay una relación de sujeción, digamos, en base a la autoridad administrativa que está ahí dentro del centro penal. Y hay también normas especiales en la ley penitenciaria donde facultan a las autoridades a que puedan hacer registros dentro de la celda. Las celdas se consideran, lógicamente, un lugar de intimidad, de desarrollo de la vida cotidiana, de permanencia, pero estos registros de manera excepcional ahí sí no necesitan autorización judicial. ¿Por qué? Porque una ley secundaria ya se los faculta, que en este caso la ley penitenciaria y su reglamento. Entonces ya no hay, digamos, esa vulneración al derecho a la intimidad que pueda alegarse en un momento determinado, pero son situaciones muy excepcionales. También podríamos tocar el tema de aquellos lugares que son abiertos al público, por ejemplo un estadio, un parque, un gimnasio público. Son lugares, como su misma palabra lo dice, son lugares abiertos al público, y en un momento determinado la policía pudiese llegar, un cine, por ejemplo, un cine público, pudiese llegar e incursionar, entrar a ese lugar sin necesidad de orden judicial. Pero aquí hay que hacer una salvedad. Recordemos que, por ejemplo, pensemos en el Estadio Oscar Quiteño. La policía llega en un evento deportivo y entra al lugar. Perfectamente puede entrar sin orden judicial a los graderíos, puede pasearse. ¿Por qué? Porque lo hace con fines preventivos. Y primeramente, y segundo, pues porque es un lugar abierto al público y porque ellos en su facultad o en su misión de prevenir el delito, pueden hacerlo en un patrullaje preventivo. Lo que no pudieran hacer es entrar a las oficinas administrativas sin tener una orden judicial, a menos que el encargado de esa institución pues exprese su consentimiento y los deje entrar. Pero de lo contrario, poder llegar a un lugar y entrar porque lograron llegar a las graderías y deciden entrar de manera fraudulenta o de manera violenta a las oficinas administrativas y con suerte, diríamos, se encuentran ahí objetos provenientes de algún ilícito y los incautan y levantan el acta, ese registro adolecería de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estaban en un lugar abierto al público, en un lugar público, pero dentro de ella había una dependencia que era necesario pedir autorización judicial y seguir todo el procedimiento de ley. Me refiero a una orden judicial, me refiero a la norma general. Estamos hablando de normas generales. No estamos hablando ahorita de que vayan en persecución actual de un delincuente, que se oigan voces que están cometiendo delito, que hay un estrago o calamidad, etc. No estamos hablando de un procedimiento normal o de la regla general como tal. Entonces podría darse eso, un parque, por ejemplo. Un parque es un lugar abierto al público, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con un cuarto donde se desvisten la policía municipal o donde están los custodios de ahí del parque, que son parte, diríamos, de la alcaldía, empleados, y se presume de que ahí hay algo, pero no tienen una autorización judicial la policía? En ese caso, no obstante, está en medio del parque o está a un lado del parque y el parque es un lugar público, pero van a realizar un registro en un local habitado, un local aparte, que guarda cierta privacidad, que guarda cierta intimidad sobre las actividades que realizan las personas en ese caso. Entonces aquí también habría que solicitarse una autorización judicial como tal. Podríamos establecer otro ejemplo respecto a las aeronaves o los barcos extranjeros también. ¿Cómo hacemos para realizar un registro en una aeronave extranjera o en un barco extranjero también? Definitivamente en esos casos hay que tener normas específicas para los procedimientos. En este caso estaríamos hablando de convenios internacionales o tratados internacionales que puedan facultar a El Salvador
para poder realizar un registro, diríamos, y establecer el procedimiento específico que se va a seguir cuando se pretenda registrar un lugar de estos, una aeronave, un bien de estos, una aeronave o un barco extranjero, ¿no? Me refiero con orden judicial, es decir, Fiscalía tiene información de que en ese avión, por ejemplo, que acaba de aterrizar en Comalapa, o que ya tiene varios días de estar ahí en parqueo por X o Y razón, hay elementos provenientes del delito. Si hay una sospecha, pues entonces, y hay seguridad de eso, hay que pedir una orden judicial y verificar si hay algún tipo de legislación internacional o tratados internacionales que viabilicen eso o que establezcan procedimientos específicos, ¿no? Porque desde luego pues se podría vulnerar algún tipo de jurisdicción que pueda establecerse sobre estas aeronaves. Diferente fuera el caso, pues que estaríamos en presencia de algunas excepciones, pero no nos estamos refiriendo a eso. Únicamente ubicando cuándo se puede hacer un registro y cuándo es necesario obtener una orden judicial. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estamos frente a un local, digamos, el local de un partido X, un partido político X, y hay conocimiento ahí de que existe un elemento proveniente del delito, o en una iglesia, de cualquier denominación? Entonces es necesario pedir una orden judicial. Si bien es cierto, no va a haber, tal vez en el caso de los partidos políticos o de la sede de algún partido político, no va a haber una violación al derecho a la intimidad, al honor ahí, ¿no? Porque es una persona jurídica, pero sí, de acuerdo al artículo 2, habría una violación al derecho a la seguridad jurídica, una violación al derecho a la posesión. En ese sentido, es necesario también pedir una autorización judicial para poder realizar el registro en ese lugar, ¿no? No puede pensarse, bueno, es un partido político, es una iglesia y nomás tenemos la sospecha, pues no concurre ninguna de las excepciones, pero incursionemos así nomás, sin orden judicial, e incautemos lo que encontramos. Entonces, hay situaciones donde hay que ponerle mucha atención de cuándo se necesita y cuándo no. Ahora, ¿en qué casos no se podría necesitar, por ejemplo, una orden judicial? Bueno, pensemos que estamos en un lugar donde hay un negocio, vamos a poner una veterinaria, y frente a la veterinaria han acordonado una zona. Esa zona acordonada, para incursionar la policía no necesita definitivamente autorización judicial. Lo que está fuera, diríamos, de las paredes, fuera del lugar donde se pudo haber cometido, donde se presuma que se puede encontrar algo, si está fuera, aunque estuviese acordonado, ahí no se necesita autorización judicial, porque no estaríamos hablando de vulneración a un derecho a la morada de una persona en específica, o un derecho a la intimidad de alguien específico, del honor. Al contrario, estaría en juego pues la seguridad jurídica, digamos, o la paz pública en un determinado caso, o la salud pública de toda la población o de buena parte de la población. Pensemos que frente, digamos, se ha acordonado una zona frente a un hotel, cerca de un hotel se ha acordonado por otras circunstancias, tal vez porque estén reparando una calle, porque haya un accidente, pero de pronto se tiene información que más adelante hay, digamos, en matorrales hay droga ahí empaquetada y que la han ido a dejar. Entonces, en esos lugares, lógicamente, no se necesita una autorización judicial y se puede proceder específicamente porque no habría un derecho a vulnerar específicamente. Entonces, vean qué interesante puede establecer esto, cuándo se necesita una orden judicial o no. Y el requisito indispensable es establecer la vocación de permanencia que puede tener una persona en esos lugares. Dice, cuando haya motivo fundado para presumir que en un lugar público o privado existen objetos relacionados con la comisión de un hecho punible que se investiga o que ahí pueden efectuarse detenciones, el fiscal o la policía deberá solicitar al juez
la expedición de una orden de registro de ese lugar, quien deberá resolver en un plazo no mayor de 2 horas. La falta de resolución judicial en el plazo indicado hará incurrir al juez en responsabilidad penal y la Fiscalía General de la República de oficio informar a la sección de investigación judicial. Bien, sobre la base de eso también hay que hacer otras consideraciones. Primero, ¿qué vamos a entender por un registro y por una prevención de allanamiento? Pensemos en eso. Un registro, pues, es una búsqueda minuciosa que la autoridad hace sobre objetos relacionados con el delito o sobre una búsqueda minuciosa de la probable encuentro que podamos tener con el imputado o con los imputados, las personas que han participado en un delito. A eso podemos denominar un registro, esa diligencia administrativa, policial que realiza. Digo policial pues porque no obstante Fiscalía puede estar presente, pero generalmente es una diligencia administrativa que la va a realizar la policía en un primer momento. ¿Y qué podemos hablar sobre la prevención de allanamiento? Que más adelante también lo explica. La prevención de allanamiento básicamente es un aviso a la persona que se encuentra en el local habitado de que se cuenta con una orden judicial para poder entrar a la vivienda, al lugar privado, al lugar cerrado, y que esta persona con ese aviso, digamos, antes de la diligencia pueda quitar cualquier obstáculo o cualquier barrera para que la autoridad pública tenga libre acceso. Cuando me refiero a obstáculo o barrera, pues quitar llave, quitar las cadenas, los candados, es decir, quitar cualquier cosa material que pueda generar, digamos, algún tipo de dificultad a la autoridad para entrar. Entonces, es un llamamiento que se le hace como para evitar la actuación de manera violenta, porque la violencia debe quedar como, en términos procesales, decíamos último ratio, ¿no? O como última consecuencia o última razón del proceder de la policía, que también tiene sus excepciones, porque ahí claramente lo dice que muchas veces se puede justificar la falta de prevención de registro con allanamiento. Entonces, eso podríamos establecer al entender sobre registro y prevención de allanamiento. Pero aquí hay un detalle importante. Bueno, ya explicamos, dice, cuando en un lugar público o privado. Ya podemos hablar de lugares privados como los hoteles, y públicos, pues, o las casas, y públicos ya dijimos los lugares abiertos al público. Ahora, dice acá, pueden efectuarse detenciones. El fiscal o la policía deberán solicitar al juez la expedición de una orden de registro de ese lugar. Bien, antes que entremos con el juez, es importante señalar de que si se realiza un registro y se incautan elementos o se detiene el imputado, pero ese registro no lleva una orden judicial, entonces esto acarrea una nulidad desde luego y la policía también comete un delito. Y eso nos vamos al artículo 300 del Código Penal, y vemos el delito que comete la policía cuando realiza un registro sin orden judicial, y dice: el funcionario o empleado, agente de autoridad o autoridad pública que ingresare a morada ajena sin el consentimiento del morador o de quien haga sus veces, no estando legalmente autorizado, o lo ordenare o permitiere, será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de empleo respectivo por el mismo tiempo. Entonces aquí vemos una de las primeras consecuencias penales para la policía: no estando legalmente autorizado o lo ordenare o permitiere. Claro, yo no puedo estar autorizado como policía para poder ingresar a una vivienda, no tengo orden judicial, pero si el propietario de la vivienda o del local privado o de las oficinas administrativas de un lugar abierto al público muestra su consentimiento, me da permiso como autoridad, pues yo lo puedo hacer y la diligencia sería legal. Lo único que tendría es que asegurarme que vaya expresado en el acta de que la persona encargada o la dueña de la casa expresó su consentimiento libre de vicios y que ella firmara. En todo caso, que eso vaya plasmado ahí
pues no habría problema porque hay una voluntad, es decir, yo ingreso a un área donde la misma persona decide ceder parte de ese derecho, de esa reserva de su derecho a la intimidad, al honor, para que yo pueda, digamos, entrar a su vivienda y con mucha, digamos, libertad, más si la persona dice que puedo pasar a todas las dependencias, a las habitaciones, etcétera. Entonces ahí es donde se configura. Si no se hace eso, si no hay ni un consentimiento y mucho menos había una orden judicial, pues ahí se configura lo que se conoce como el delito de allanamiento sin autorización legal. Entonces eso es por parte de la policía cuando se establece este tipo de diligencia. Hay una sentencia de la Sala de lo Penal. Hay una sentencia de la Sala de lo Penal que establece, por ejemplo, cuando se registra, digamos, un hotel, necesariamente debe de existir una orden judicial, por lo que explicábamos anteriormente, ¿no? Y es la sentencia de casación 94 del 2010, 94-2010, con fecha 12 de octubre del 2011. 94, el número de referencia es casación 94-2010, con fecha 12 del 10 del 2011. Esa es parte de esta sentencia, y hay otra también que vamos a referir respecto cuando la policía entras y es necesario tener una orden judicial si no concurren las otras excepciones. Nos vamos a quedar hasta acá en esta clase número 24 y continuamos en la siguiente jornada. Pasen muy buenas noches.